Continuamos entonces en esta hermosa mañana. Vamos a la clase número 9. Los mismos privilegios de Jesús los tenemos nosotros como hijos. Esto pareciera que no sonara chévere, pero yo le pregunto, el papá suyo, ¿quién de todos los hijos de su papá es más hijo del papá que usted? Okay. ¿Quién de todos los hijos de su mamá es más hijo de su mamá que usted? Ajá. Es una verdad paralela para que entienda esto. Como hijos de Dios, Jesús no nos lleva ninguna ventaja. Los mismos privilegios y derechos que tiene Jesús como hijo los tenemos nosotros. Desde el punto de vista etimológico, el término es Abba, padre. Es un diminutivo arameo que significa papito querido. Este término solo lo podían decir los hijos propios legítimos que tuvieran una relación de intimidad y confianza mutua entre los parentescos. Romanos 8:15, Gálatas 4:16. Este término no era permitido, escucharlo de los labios de un esclavo gentil o hijo adoptivo. Ni siquiera los judíos lo utilizaron porque consideraban una falta de respeto utilizar un diminutivo para dirigirse al gran yo soy. Es como aquí en Lara hay una costumbre de que cuando se está hablando y se sabe que el individuo con el que yo estoy hablando es mayor que yo, entonces yo me dirijo a él como usted. Cuando no hay confianza, usted. Pero cuando ya entramos en confianza, entonces nos tuteamos. ¿Sí? Eso suele suceder aquí en Lara, es parte de una costumbre. Entonces, cuando alguien te dice tú, ¿qué está diciendo? Tú eres de los míos, estamos cercanos. Pero cuando te dice usted, es decir, usted allá y yo aquí. Ok, ahora, el término Abba Padre es el gemido filial de un hijo amante al conocer el amor recíproco de su padre. Pablo determina que con los mismos derechos, privilegios y confianza con la que Jesús se dirigió al Padre, lo podemos hacer nosotros porque Dios es nuestro Abba Padre. Él es nuestro papito lindo o papito querido. Pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, papito lindo y querido. Al entender estas verdades, nos acercamos a Dios con plena confianza, sin complejos ni condenación, con plenos derechos, como herederos, no como mendigos. Debemos entender que nosotros estamos acercándonos a un Padre que tiene todo el amor y que nos amó antes de ser sus hijos, que podemos tener toda la seguridad que nunca nos hará daño. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18 y 19. El mensaje de Juan radica en revelar hasta dónde llega la cobertura, la paternidad y el amor de Dios. Simplificando el texto anterior, lo que Juan quiso decir fue: el que vive en temores no conoce lo que Dios, por causa de su paternidad, es capaz de hacer a su favor, por causa del amor que siente por él. ¿Se recuerdan de la historia del hijo pródigo?
Cuando llegó a casa, ¿cuál era el programa que él traía aquí? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el muchacho comenzó a hablar, el papá lo atajó. Y todo lo que hizo, lo estaba recibiendo con la misma posición de hijo. Es decir, la plata que él se llevó y malgastó, ni siquiera la tomó en cuenta. Acerca de la unigenitura y primogenitura de Jesús. El término unigénito en griego es monogene y es un término compuesto. Mono, único, gene, género, unigénito. En su complemento significa el único hijo engendrado. Debemos aclarar que el término unigénito no solo es aplicado a Jesús, sino es, Jesús ni es propiedad de su deidad. Algunos piensan que dicho término es aplicado a Jesús en relación a su divinidad, lo cual es totalmente falso. El término unigénito en el Nuevo Testamento es utilizado no solo para hacer referencia a Jesús como único hijo, sino que también es utilizado para hacer referencia, oiga, a hijos únicos pertenecientes a una familia. Esto indica que el término unigénito es un término común y corriente que se podía usar en cualquier caso en particular y que no era absoluto a una divinidad, adjudicándole el término características divinas. A continuación voy a dar pasajes donde fue utilizado dicho término en forma común y que fue traducido como único hijo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hebreos 11:17. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, unigénito de su madre. Lucas 7:12. Porque tenía una hija única, unigénita, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lucas 8:42. He aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único unigénito que tengo. Lucas 9:38. Para hacer referencia a Jesús, Juan 1:14 y 18 y Primera de Juan 4:9, para mayor comprensión de la unigenitura de Jesús, debemos estudiar la primogenitura. Primogénito viene del griego prototokos, que es un término compuesto. Protos, primero. Ticto, engendrar. En su componente indica primer engendrado. Debemos tomar en cuenta que en una familia, cuando se declara la primogenitura, no hay lugar para la unigenitura. Genealógicamente hablando, no existe la figura del unigénito cuando existe un segundo hijo, ya que el unigénito pasa a ser el primogénito. Es decir, entender que Jesús, como hijo de Dios, perdió la figura de unigénito y pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos, es difícil aceptar lo que afirmamos, pero es una verdad que se puede demostrar con base bíblica y desde el punto de vista genealógico. Lo primero que hay que entender es que en ninguna parte de las Escrituras, después que Jesús resucitó, se le dio la posición de unigénito, con la excepción de Primera de Juan 4:9, y lo hace haciendo referencia de Jesús antes de la resurrección.
Lo segundo es que si Jesús siguiese siendo el unigénito Hijo de Dios desde el punto de vista legal y genealógico, nosotros no somos hijos de Dios, porque para que Jesús conserve la figura del unigénito, no tendría que tener hermanos, ni Dios tendría que tener más hijos. Jesús afirma después de su resurrección que nosotros somos sus hermanos legalmente y que su Padre es nuestro Padre. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Por primera vez sale esta palabra de la boca de Jesús. Y diles, subo a mi Padre, oiga, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y si se nos dio potestad, era porque no éramos. ¿Sí? El término hijo lo podemos ver de varias maneras. Uno, el término hijo tiene que ver con creación. Cuando hablamos del mundo como hijos de Dios y todo es por creación. En el caso de nosotros, ya no meramente es por creación. Nosotros somos hijos por pacto de sangre. Por lo tanto, nosotros somos hijos dos veces. Hijos por creación, hijos por pacto. ¿Queremos más? Lo tercero es que cuando analizamos Hebreos 1, 5 y 6, se hace referencia a Jesús como el unigénito y como el primogénito. Pasemos a estudiar el pasaje. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, yo te engendré hoy. Observa que está haciendo mención de su unigenitura. Luego dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, aquí está haciendo mención a su primogenitura. El término introducir en el mundo se refiere a la a la segunda venida de Jesús para la consumación del reino. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Observe que quien viene por segunda vez a la tierra trata la figura de primogénito, que es el mismo que vino la primera vez como unigénito. Hay otra posición teológica que sostiene que el término introducir en el mundo en referencia a Jesús se trata de su resurrección de entre los muertos, ya que Jesús murió como el unigénito del Padre, pero resucitó como el primogénito del Padre. Con todo lo que acabamos de afirmar, no le estamos quitando privilegios, derechos, posición, majestad, excelencia, señorío a la persona de Jesús. Solo estamos exaltando y reconociendo los valores y privilegios que tenemos como hijos de Dios por causa de tener un hermano sentado a la diestra del Padre. Mi propósito no es colocar a Jesús al nivel del hombre, es colocar al hombre, al regenerado, al nacido de nuevo, a nivel de Jesús, porque esa es la posición que se nos ha dado. Pablo en Romanos 8:29 dice que nosotros fuimos escogidos por Dios para que llegásemos a tener la misma imagen de Jesús. Si analizamos bien el texto, nos daremos cuenta que el término imagen es aplicable a la posición que Jesús tiene como hijo de Dios, comparándonos a nosotros con él, pasando Jesús a la posición de primogénito como el primero entre muchos. El término imagen tiene que ver con la semejanza de una persona a otra, teniendo los mismos derechos, privilegios y posición, aún cuando no tenga los mismos parentescos. Este término fue el mismo que se utilizó en 2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 para hacer
referencia a la imagen de Cristo en comparación al Padre. Esto indica que con la misma autoridad, derechos, privilegios, posición y posesión en la que Jesús está delante del Padre, lo estamos nosotros como hijos. Tenemos el mismo parentesco. Somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Él no nos lleva ninguna ventaja. En nosotros se dio el principio de igualdad en el misterio del cambio. El Hijo de Dios vino a ser, oiga, el Hijo del hombre, para que los hijos de los hombres viniésemos a ser hijos de Dios. Tenemos libre acceso al verdadero lugar santísimo. El lugar santísimo estaba situado en el interior del edificio, separado del lugar santo. El lugar santísimo era conocido como el santuario de Dios, la habitación de Dios donde Él se encontraba y se comunicaba con su pueblo por medio del sumo sacerdote. Este era el único que estaba autorizado por Dios para entrar al santuario una vez al año. Antes de entrar, él tenía que hacer unos rituales en el aspecto personal para evitar el juicio de Dios. No todo el mundo podía entrar en ese lugar, ni en cualquier condición se debía entrar. En respecto a nosotros como creyentes, no solo tenemos libre acceso al lugar santísimo, sino que lo podemos hacer, oiga, las 24 horas del día, sin ningún tipo de ritual, fuera de todo. Fuera de todo, temor y condenación. Hebreos 4:16 dice que podemos con confianza acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la justicia que obtenemos por la sangre de Jesús. Para complementar todo esto, no solo tenemos acceso al lugar santísimo, sino que nosotros pasamos a ser el templo de Dios. En el idioma griego hay dos palabras que tienen diferente significado para hacer referencia al templo. Pasemos a definirlas. Uno es hieron. Hieron no con H sino J. Hieron. Este término se utilizó para hacer referencia al recinto con todos sus utensilios y primera a Corintios 9:13. Eso es esto aquí, hieron. Sí, el otro es naos. Este es el término que se utilizó en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, llamado el santuario, lugar donde se encontraba el arca del pacto, Levítico 16, 15 y 16. En este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y esto nos muestra lo serio del asunto. Era un lugar donde no todo el mundo podía entrar. Lucas 1:9. Pablo utiliza este mismo término para hacer referencia a nosotros como templo de Dios. Primera a Corintios 3:16 y 6:19. Efesios 2:21. En conclusión, no solo tenemos acceso al lugar santísimo, sino que somos, oiga, la morada de Dios, de modo que no debemos tener ningún tipo de condenación, prohibición, temor, duda, complejo de inferioridad para acercarnos a Dios. Hagámoslo con confianza, sin rodeos. Por lo tanto, yo no tengo que irme para allá, para una cueva allá en el cerro, en el pico de la montaña, para poderme acercar a Dios. Yo no tengo que encerrarme por ahí en algún sitio oscuro, en algún lugar, para poderme acercar a Dios, donde quiera que yo esté.
Él está aquí adentro. Yo no tengo que estar ahorita construyendo altares de piedra y de madera y cuantas cosas por ahí, porque el altar donde Él vive y en el que Él quiere manifestarse es aquí y allá también. Amén. Ahora, tenemos una vida de victoria sobre el pecado y todo lo que se relacione a este. El apóstol Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, canta victoria sobre el pecado y la muerte. Oiga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Corintios 15, 55 y 57. Nuestra posición como justos no nos permite, oiga, rendirnos ante el pecado. Así estemos en el pecado más degradante y más horroroso de este mundo. Somos tan justos como lo es Dios. Su justicia no depende de nuestras obras, depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La condición del hombre sin la justificación, ya este es otro detalle, pero la condición del hombre en justificación es condición de justos. Ahora, cuando el que escribe dice, si estamos en el pecado más horrendo que pueda haber, ¿seguimos siendo justos? Ok, porque estamos hablando de justicia y de santidad, dos cosas diferentes. Justicia es una posición y santidad, para efectos de nosotros, es una condición. Hablando de los pecados y el pecado. El detalle es que una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Yo eso ya lo he explicado aquí varias veces, ¿verdad que sí? De eso estamos claros. Ahora, la condición del hombre sin la justicia de Dios, hablando del inconverso. Pablo en Romanos 7, 1 al 25 nos presenta, oiga, la condición del hombre sin la justicia de Dios. Pasemos a describir el pasaje. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Oiga, oiga, porque la mujer casada está sujeta, esto es una verdad paralela o una analogía, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, pero si la ley se acaba, ella queda libre. Pero si la ley se acaba, los que estaban bajo la ley quedan libres. De la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, la mujer. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis oído a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, es decir, muertos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, nosotros estamos bajo un régimen, régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, hablando de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dice, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia,
porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley, a la verdad, es santa, la ley como tal, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Claro, la culpa no era de la ley, era de la condición y el estado en el que él andaba. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí está el problema. Venido el pecado, vendido, perdón, al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo está hablando aquí antes de convertirse a Cristo, muchachos, no está hablando de él siendo cristiano. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley sea buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, hablando de su espíritu, pero no el hacerlo, hablando de su alma y de su cuerpo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Estamos hablando de un no convertido. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque él era esclavo de el pecado, y el que es esclavo tiene que obedecerle a su señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, hablando del espíritu, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo en la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este capítulo Pablo no hizo referencia al conflicto interior en el que el creyente, como muchos lo han aplicado y entendido. Pablo escribe una ley que opera en muerte por causa del pecado, por haberse quebrantado ciertos principios y mandamientos que Dios mismo estableció en el huerto del Edén. Pablo está presentando su experiencia como judío queriendo agradar a Dios por medio de las obras de la ley, lo cual nunca pudo, al conseguirse con una ley superior, que es la ley del pecado, que lo condujo a la muerte. Debemos aclarar que el término ley tiene en este pasaje dos aplicaciones. Una se refiere a la ley dada por Moisés y la otra hace referencia a un principio que tomó fuerza sobre la humanidad por causa de haberse violado el mandamiento de Dios en el Edén, cuyo principio condujo al hombre a la muerte por causa del pecado. A este principio Pablo lo denomina y lo caracteriza como una ley que está inherentemente en el hombre, de la cual por sí solo no se puede librar y que lo conduce a
impulsar y lo impulsa en algunos casos en contra de su voluntad a la práctica del pecado que lo lleva a la muerte. Es decir, es un principio mediante el cual el pecado ejerce su influencia y a pesar del deseo de hacer lo recto, es dominado y hace lo malo, siendo la muerte el efecto y su fin. Hay algunos términos que aparecen en el capítulo antes mencionado que están totalmente en contraste con la nueva naturaleza que Dios puso en el hombre. Regenerado, estos términos nos dan credibilidad para afirmar que Pablo en el capítulo 7 de Romanos no se refiere al creyente, sino al hombre caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, pero por su naturaleza de pecado que estaban en contraste a la ley, no lo pudo hacer. Pasemos a definir los términos pecado que estaban en contraste a la ley, no lo pudo hacer. Pasemos a definir los términos. Venido el pecado. Romanos 7:14. Literalmente, destinado y marcado para hacer el mal. Este es el término que tiene el término venido. Si lo leemos en la versión amplificada, lo dice de esta manera: soy un hombre de carne vendido. Ahora, ¿el que es vendido tiene dueño? Pregunto, ¿el que es vendido tiene dueño? ¿Sí? Y el que tiene dueño tiene que obedecerle al dueño. Ese es el detalle. Entonces, en este caso, Pablo está hablando del hombre antes de llegar a Cristo. El dueño es Satanás y el pecado decide y hace con nosotros lo que le venga. Ya usted interpretó lo demás. Como esclavo al pecado, a fin de que esté bajo su dominio para hacer el mal. Si aceptamos que Pablo en Romanos 7 hace referencia al creyente, ¿cómo explicamos lo dicho por Pablo en 1 Corintios 6:20 y 7:30, donde dice que nosotros, la iglesia, fuimos comprados por Cristo? Debemos ponernos de acuerdo en algo. O somos vendidos al pecado o somos comprados por Cristo. ¿Sí? Ok. Además de esto, el término vendido al pecado está en contraste con la redención, que ya hemos hablado bastante de esto, que indica comprar o pagar un precio por un rescate. Si el hombre está vendido al pecado, no ha sido regenerado porque no ha sido comprado. El pecado que mora en mí, está hablando Pablo. Esto algunos lo han agarrado para justificar su fechoría estando dentro del evangelio. Y esto no tiene nada que ver con esto. Cuando Pablo dice el pecado que mora en mí, está hablando de él antes de estar en Cristo. Romanos 7, 17 y 20. El verbo morar en griego es oikeo, derivado de oikos, que indica una cosa o habitación. El término oikeo que Pablo utilizó para referirse al morador tiene que ver no solamente con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender que desde el punto de vista etimológico que el pecado no solo mora en el hombre, sino que se ha hecho dueño y señor de él. Todo esto está en contraste con lo dicho por Pablo en Romanos 8:9, cuando hace referencia al Espíritu Santo como el que habita y hace de nosotros su morada. Además de esto, en 1 Corintios 3:16
Se da testimonio de nosotros como morada del Espíritu. Santiago 4:5 hace la misma referencia. Cabe aclarar que el término morada que se utilizó para hacer referencia al creyente como casa de Dios en el Espíritu es el mismo que se utilizó para referirse al pecado que mora en mí, indicando que el Espíritu Santo, además de morar en mí, es el dueño de la morada. Debemos estar de acuerdo en algo: o somos morada y propiedad del pecado, que ya no lo somos, o lo somos del Espíritu Santo. ¿De quién de los dos quiere usted ser que sea su dueño? Ok, somos inteligentes entonces. Ahora estuvimos vendidos allá, ya somos libres. I am free, dice el gringo. Miserable de mí, Romanos 7:24. El término miserable es aplicado a una persona que se encuentra en el estado de desventura por la condición baja y degradante en la que vive. Todo esto está en contraste con las bendiciones y los valores que tenemos en Cristo. Según lo dicho por Pablo en Efesios 1:18, nosotros somos hijos de Dios. Somos la riqueza más grande que Dios tiene en gloria. En conclusión, según estos tres términos: vendido al pecado, el pecado que mora en mí, miserable de mí, Pablo no está haciendo referencia al conflicto interior en el creyente. En el capítulo 7 de Romanos, ya que todas estas expresiones están en total contraste con el estado de regeneración y no se ajustan a la nueva naturaleza que el hombre recibe en Cristo Jesús. Después de haber hecho un pequeño análisis en Romanos 7, voy a describir la condición del hombre sin la justicia de Dios. Analicemos lo improductivo que es la vida de un creyente que no conozca la justicia de Dios. Un creyente que no conoce la justicia y lo que se relaciona a ella nunca podrá gozar de sus beneficios. Cuando comete un pecado se siente desprovisto o desproporcionado del amor y el cuidado de Dios. Es como que Rafaelito tiene en el banco 5 millones de dólares, pero él no sabe la clave. No tiene la chequera, ni tiene ¿cómo se llama la otra? La libreta. ¿Qué puede hacer usted con 5 millones en el banco? Seguir como anda. Pero se entera que hay una libreta, le dan la clave. ¡Wow! Nos compramos una. Tristón, ¿no? Y no vamos a andar más tristón en la que andamos, ¿no? Ahora, debemos entender que aun cuando caigamos en el pecado más horrendo y más degradante, que de paso le digo, no existe uno más horrendo y más degradante, todos son iguales, Dios nos ama igual. El amor de Dios es incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer a favor o en contra de su amor. Es decir, no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más y no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos o para que Él deje de hacer, pueda hacer de Él, que pueda hacer desde el punto de vista negativo para que Dios me ame menos. Haga lo que haga, Él me ama igual. Cuando cometes un pecado, se siente indigno del perdón de Dios. Cuando cometes un pecado, se siente indigno del perdón de Dios. Si caemos, que nosotros no caemos, aclaro eso, 1000 veces en el mismo o diferentes pecados, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Escuche esto, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero el problema es que cada pecado trae consecuencias. Y Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias, ok, esas las cobramos yo, y algunas hasta con intereses. Entonces hay que evitarlo.
Entonces, Dios no tiene problema con el perdón. Siempre y cuando acudamos con sinceridad, a Él nunca hay una segunda oportunidad delante de Dios para pedir perdón por un pecado o por los pecados cometidos. Siempre que acudamos a Dios a pedir perdón, para Él es la primera vez que vamos. De las otras, Él no se acuerda por causa del perdón. Ahora, el término no se acuerda, no es que Dios sufre de amnesia o yo que se le olvidan las cosas. El término es que como te perdonó, no los toma en cuenta. Porque Él los perdonó, los agarró y los lanzó a lo profundo de la mar. Pregunto, ¿quién ha podido bajar a lo profundo de la mar? Nadie. Pero sí queremos llegar al cielo, ¿verdad? Y todavía la ciencia no ha podido llegar a lo profundo de la mar y lo tenemos aquí en la tierra. Ahora, en Mateo 18:22 tenemos una gran enseñanza acerca de lo que venimos diciendo. La regla rabínica llamada Talmud de Babilonia alegaba que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. Pedro, conociendo esta ley, quiso ser generoso al seguir hasta 7 veces más de 3 veces, pero conociendo esta ley, quiso ser generoso al seguir hasta 7 veces. Su sorpresa es que Jesús lo elevó el 70 a las 7, usando una hipérbole, refiriéndose a un perdón ilimitado. En esto podemos ver el carácter de Dios en cuanto al perdón. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Su perdón es ilimitado. A Dios no le sorprende ni es una, traición el pecado que cometa. Él sabía que ibas a pecar. Por esta causa nos dio recursos en contra del pecado, o en este caso de los pecados. Primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo tipo de pecado. ¿Cuándo? Cuando andamos en comunión los unos con los otros. Si no hay comunión los unos con los otros y pecamos, la sangre de Jesús no puede limpiarnos. Entonces ahí se consigue lo que se llama acumulación de pecados. Pero esa acumulación de pecados no lleva a nadie al infierno, pero lo deja expuesto, porque comienza, aunque está en estado de justicia, a caminar en terreno satánico. Primera de Juan 2:1 dice, y si alguno hubiere pecado, hablando de pecados sociales y morales, abogado tenemos para con él, Padre. ¿Ese es quién? Jesucristo el justo. Cristo murió y pagó un precio por los pecados que cometiste ayer, por los que cometés hoy y por los que vas a cometer mañana. Pregunto, entonces esto es como una licencia o patente de corso para andar cometiendo pecados? No. El que piense de esto así, esa es la mentecita que tiene. Nunca te canses de pedir perdón. Pero yo te digo, si evitas pecar, creo que haces mucho mejor. Por los pecados que cometas, que Dios no se cansa de perdonarte. Cabe destacar que esta es una de las razones por la cual nos cuesta amar y perdonar, porque no conocemos la fuerza y lo extenso que es el amor y el perdón de Dios. A continuación voy a dar características de un hombre de Dios que conoce la fuerza que tiene el amor y el perdón de Dios. Fácilmente, los hombres que conocen la fuerza y tienen entendimiento, fácilmente perdono, porque fácilmente Dios me perdona. Si yo sé hasta dónde llega el perdón de Dios, sé hasta dónde puedo perdonar. Por esta causa, no vivo condenando ni condeno a nadie, porque Dios no me condena y nunca lo hará. Amo cuando cometen y dicen contra mí las peores ofensas,
porque Dios me ama cuando cometo contra Él el peor de los pecados. Una de las cosas que me permite llevar una vida equilibrada es que siempre me pregunto, ¿cuándo voy a decir o hacer algo? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y el tener respuesta, hago lo que Él hubiese hecho. Cuando reincide en el pecado o en un tipo de pecado, cae en un complejo de inferioridad, autodepreciación y baja estima, hasta llegar al abandono, resignándose y entregándose al pecado. Una de las causas por las cuales nunca dejo de luchar en contra del pecado, o en este caso de los pecados, es que estoy consciente de que aunque caigamos en el pecado más bajo, para la sociedad en que vivimos, porque para Dios no hay pecados más bajos, todos son igualitos, o más horrendos, o más degradantes. A causa de este pecado, dejaré de ser santo, pero no dejaré de ser justo. El pecado afecta, señoras y señores, mi santidad, no mi justicia. Observación, espero que este ejemplar de la justicia pueda enseñarte y llevarte a vivir en libertad, y que no uses el conocimiento para caer en libertinaje, porque le darás cuenta a Dios por tus acciones. Amén.